Sumario. El siglo XVIII inaugura una etapa decisiva para la historia de la exploración. Hasta entonces, el descubrimiento se realizaba en la búsqueda del oro en especies, así como conquista de las tierras en donde producía los bienes preciosos. Gracias a las reflexiones ilustradas sobre el engranaje de las regiones fundamentales del universo, las condiciones dio para su espíritu investigador. Premuraban todavía las antiguas inquietudes relacionadas en las riquezas de la anexión de las nuevas teorías de los periodísticos nacionales, pero se aceptaban por el principio objetivo de las exploraciones de la exploración era el desarrollo del conocimiento humano acerca del planeta, quienes partían en la búsqueda de los inhóspitos bucaneros sí eruditos que se enfrascaban en lo legal. Su congéneres y descripción exhaustiva y precisa en sus viajes complementaban por primera vez una ilustración que había de ser también digeridas. Ya no se representaban mapas poblados o dragones, océanos ventosos, diagramas esquemáticos y grabados ficticios característicos del siglo anterior, sino imágenes verosímiles y sin tan preciosas como si fuera posible. El capitán James Cook fue uno de los primeros exploradores que aportaron en los valiosos comentarios entre 1768 y 1779, emprendiendo tres grandes viajes por los extensos territorios comprendido con Antártida, el Ártico, Australia, Nueva Zelanda y Polinesia. No se limitó a descubrir las tierras nuevas y históricas por las que pasó, sino que incluyó las expediciones. Al igual que el público lector estaba fascinado con aquella maravillosa, nunca vista. A partir de entonces, algún explorador se atrevió a regresar a su país sin angular y superar al legado de Cook. La influencia de los diarios del viaje fue extraordinario. Sugiere que una etapa en la que la alfabetización estaba bastante generalizada y el descubrimiento de la tierra ignotas y bueno, salvaje, suscitaba el enorme interés y en otras partes el desarrollo científico que no había dejado el sueño de realidad. En efecto, la realidad constituye un apoyo para la imaginación. Gran parte de la obra literaria de los autores románticos como Baron Keap, Steele y Coleman se escribió bajo la influencia del relato de la población. Así la balanza del viejo minero, Saul Coleman, Frankenstein, 1818 y Mary Step, de la aventura de Arthur Gordon, 1850 y Edgar Allan Poe son obras inspiradas en la narración de los descubrimientos polares. En la década de 1820, los exploradores eran los hombres de la celebración con aquella parte de la calle. Los saludaban excesivamente y se laureaban con todos los honores y se alentaban para que pudiesen sus viajes de exploración, actividad que continuaba desarrollando porque todavía estaba en la tierra por descubrir y aquellos relatos con bellezas ilustraciones fascinaban a los lectores. Los relatos de los viajes no surgen en esta época,
pero entonces cuando se popularizaban en las décadas siguientes se consideraban como género bien definido, un tipo de literatura que presentan todos los rasgos propios de la ficción: progresión narrativa, suspenso, desarrollo de los personajes, descripción detallada de los personajes y lugares como de ventaja añadida en el que se basa la realidad por parte de hechos relacionados no eran necesariamente separables de la ficción. Todo en la década de 1830, Charles Darwin com- comentaba que el límite del conocimiento humano en todos los temas suscitan el enorme interés que tal vez se incrementa en su propia edad de la imaginación. Algunos autores sacaron partido de las cercanías entre la ficción y la realidad, en este caso de Julio Verne, cuya novela no solo surge de la relación de exploración, sino que en ocasiones no se distinguen de esto. En un circuito Baide literario, algunos de los relatos. La ciencia ficción más descabellada se verificaron posteriormente como hechos relacionados en los viajes de descubrimiento. Los exploradores, al igual que los novelistas, no perdían de vista el lucroso potencial de comportaban una buena narración atractiva para el lector. En ocasiones exageraban sus experiencias a través de la invención del peligro inexistente, en engrandecimiento de las peleas y falsificaciones de los datos o relatos comentablemente falsos de a cabo a rabo. Un ejemplo notable en este último recurso encontrado a Frederick Cobb, que desapareció en el océano Ártico canadiense durante un año. Luego, en 1909, anunció que había estado en el Polo Norte con la convicción de que nadie demostraría la falsedad de su declaración. Sin embargo, sus expectativas se vieron defraudadas, poco mintiendo tanto como Cobb, en excepción de su rival Robert Pettit. No obstante, a medida de que se descubrieran los misterios del planeta, los diarios de los exploradores sufrieron una notable transformación. La descripción fidedigna de los lugares dio paso a relatos dramatizados y enseñados contemplativos sobre la naturaleza y la exploración en el mundo y la humanidad. Asimismo, cambia el medio con el que plasmaban las experiencias de las exploraciones. La pluma, el papel y las acuarelas se sustituyeron paulatinamente por la máquina de escribir y la cámara fotográfica, que a su vez quedaron obsoletas tras la invención del ordenador de las películas cinematográficas. Al margen de la tecnología y la época a la mentalidad, todo explorador cumplía el objetivo ilustrado al ofrecer las imágenes más precisas del Nuevo Mundo. En esta antología del texto e imagen se recopilaban muchos de estos logros. Se han seleccionado los textos en función de la revelación histórica de los temas abordados en sus autoridades. Cronistas fascinantes y pintores y fotógrafos de gran valía
En algunos casos del texto tienen más fuerza que las imágenes, mientras que en otros sucede justo lo contrario. La proporción entre ambos componentes importa, como en este libro, porque en otro caso, al margen de capacidades individuales de los autores, cada capítulo ofrece una imagen puntual de los viajes de una persona a la Tierra y notas. La selección final, que contiene fuentes de dos tipos, primaria y recordadas, en basa únicamente en el méritos de los protagonistas. Así, por ejemplo, se ha producido ligeramente un diario de Robert Scott, pero no los de Ernest Shackleton, que se pueden parafrasear y forman aproximada. Como hoy no hay curioso una gran cosa. Este aspecto plantea inevitablemente a la cuestión de cómo se identifica en un verdadero explorador. Según identifica bastante aceptada, se trata de un individuo que descubre nuevas tierras. Ahora bien, que un descubrimiento que son nuevas tierras, un geógrafo purista diría que salvo concepciones que se ha descubierto muy pocos terrenos nuevos, que solo ha habitado desplazamientos que ha permitido controlar la existencia de otros lugares sospechados que sin duda albergaban ya habitantes de dichas regiones y sentido resulta arduo distinguir entre los conceptos de exploración y del mero viaje, pues que arriesgado antología hemos considerado explorador a estos aquellos que cartografía lo desconocido por los motivos más vinculados de la investigación a la que simple divulgación. Concedemos prioridad a quienes llegaron antes de estas tierras ignotas, si bien nos reservamos en todos momentos los privilegios editoriales del favoritismo y la incoherencia. Hasta que no tuve 12 y 13 años no revisé del todo las esperanzas de convertirme en un explorador. Desde los 8 años había tenido constante desde un fuerte y casi desaparada necesidad de ver algún rincón del mundo antes que ninguna otra persona lo viera. Nunca he estado muy seguro de dónde proviene y permite, pero leyendo la mirada del explorador ha recordado el origen. Me embelezan las historias que contaban los grandes exploradores, las escarchas, las gangrenas y el canibalismo, las maldiciones, el pavor de engordamiento, todas las panoplias de los errores me resultaban mucho más atractivas y jugar al cricket a las francesas deben refrescos. Mi imaginación se alimentaba de las actividades de los relatos del sufrimiento más abrumador y de la valentía del sacrificio demencia, como el apabullante y bien documentado viaje del capitán Scott al Polo Sur,
Al, of- Al frente de su desdicha expedición en el desafío de Lincoln a la muerte con tal de alcanzar las majestuosas cataratas Victoria y Marjorie y Irvine en el momento del por desaparecer para siempre en una nube cuando la hallaban a de sus vientos metros de descubrir el Everest. Para un aspirante del explorador, además de décadas del 1940 y 1950 fueron malos tiempos. Los dos polos estaban conquistados al igual que los pasos del norte y del noreste. Las fuentes del Nilo y la mayor parte de Arabia Saudita, las grandes cimas del Himalaya en las cuales yo tenía puesto mis esperanzas, fueron aquellos como Noscas y Annapurna, el Everest, el K2, y yo ni siquiera había llegado al pubertad. El 20 de mayo de 1953, Edmund Wills y Tenzin Norgay alcanzaron la cúspide del Everest, siendo los primeros en lograrlo. Estaban orgullosos de ellos, todos los estaban, y es posible que también me sintiera un tanto decepcionado, que ya entonces sintiera algo muy similar a los que sentía ahora cuando vuelvo a mi vista atrás. Literal y metafóricamente nos hallamos en un momento culminante de la edad dorada de la exploración y había cautivado al mundo occidental durante el siglo y medio. Con el Everest culminó la conquista de los extremos más significativos, pero no solo eso, la expedición del Everest con una espléndida financiación, un magnífico equipamiento y una sabia cobertura mediática parecía sugerir que por fin había tomado las medidas de lo difícil, en lo difícil y lo peligroso. Había desaparecido por parte de las místicas y la exploración, la tecnología y la sofisticada, reduciendo tanto el riesgo como la talla de los logros. Quedaban pendientes grandes desafíos, pero ya muy pocos deducían la imaginación del público, tal como lo había hecho la búsqueda del frente del Nilo y la travesía de la Australia. 4 años después del hallazgo de Hillary y Tenzin, Vivian Foot encabezó en la primera travesía de la Antártida, aunque como enseñaba Fermus Fleet, tras tantos fracasos del relumbre del Polo Sur, pareció un victoria no tuviera peso. No murió nadie, todo salió más o menos de acuerdo con el plan previsto. En este momento, Rannoch Finet hace todo lo que puede por mantener vivas las tradiciones de las exploraciones y se marcha objetivos cada vez más difíciles. Sin embargo, el logro de ser el primero que ha dejado de ser tan evocador y resonante como fue el hecho de que, como tuve que reconocer las mala gana de antes de dejar usar pantalón corto, la mayor parte del mundo había sido ya explorada. La única exploración que captó la atención internacional durante la vida adulta fue del inglés, cuando se puso en la luna
el 20 de julio de 1969 y Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que pisó la superficie distinta de la Tierra. Ahora bien, y espero que suene a chiste, también esta alianza fue distinta a la clasificación de la conquista en la exploración. Neil Armstrong pudo pisar la Luna gracias a una impresionante inversión y su no tuvo que abrirse paso entre la maleza, ni equivocar los proyectiles de la cerbatana, ni afrontar 3 años en el hielo como John Ross en las décadas de 1830, ni ver cómo la amputaban los dedos de las manos y de los pies, como a Maurice Reid se destacó Annapurna. Fergus Fleming y Annabel Murchison han compuesto una muy atractiva y exclusiva guía de la herencia trágica y triunfal histórica de los grandes años de la exploración, usando palabras de los propios exploradores, siempre han sido posible y acompañándolas de una forma formidable colección de registros visuales que han vuelto a la vida de la aventura extraordinaria. Resulta imposible pasearse por el libro sin sentirse aturdido por las escalas y la amplitud de los pasos. Pasearse por el libro sin sentirse abrumado. Y se agradece que los comentarios de Fergus Fleming mantengan la esencia perspectiva humana, celebrando por igual de la intrepidez y el desatino del disfrute, tanto las locuras como los éxitos. Es difícil de decidir cuáles son los menores momentos. Me agradó recordar la figura Dawn Urbit en el primer nombre del piso antártico de 1837 para que pasteles de Pernican, como eran franceses, lo celebraron de un nuevo botella, supongo que bien frío. Los escandinavos salen particularmente bien librados del ingenioso Fridtjof y diseñados un caso en forma de nuevo para dejarse atrapar en el hielo y expedición polar. Y funcionó, y Amundsen tuvo que apuntar a lo largo del trío sensacional, siendo el primero en el Polo Sur, el primero en correr el paso del noreste y muy posiblemente el primero que llega al Polo Norte. La exploración del Polo Norte presenta en la historia un bastante evidenciada. Me parecía inconcebible y también contestable que había sido Peary y primero en alcanzarlo en 1909, pero parece ser que dado uno de los 100 kilómetros de Fleming, propone en el primer nombre que llegaba al Polo Norte, a pie fue de Wyatt Burnett, ya que en 1968 yo entonces tenía 25 años. Maldita sea, así que a fin en cuentas podría haber hecho yo el hecho en que tuvo que esperar hasta 1991, basta que de autobombo, no del editor.
Lo que mejor caracteriza esta era del viaje posterior a la Ilustración en la necesidad de ponerlo todo por escrito. Frederick Starr escribió una medida de 10 cartas para cada día que tuvo de viaje. Richard Burton produjo copiosos diarios, aunque lamentablemente su esposa lo quedó cuando él falleció, por parecerle demasiado grosero. La expedición de Scott al Polo Sur tal vez fue fracaso, pero sus diarios son sin duda más conmovedores de lo que quiere que se recogen y de lo que a quien se recogen. Atrapado por una tremenda tempestad con serios problemas de congelación, Scott sigue escribiendo sus entradas diarias hasta el mismo final. Cuando todo ya está insoportable, parece una lástima, pero no creo que pueda escribir más. Al testimonio de Scott se añade además más magníficas fotografías de Frank Hurley que halla todavía entre las mismas poderosas imágenes polares jamás tomadas, tantas excelentes que su género, como la toma Wilfred Torrent de la religión desierta del Arabia. El diseñador del libro, David Roller, ha sido aprovechado al máximo. Esto en otro hallazgo en los ojos de explorador, enriqueciendo la historia con sensaciones, ilustraciones, desde el más puro estilo del Indiana Jones. En caso de la cueva del descubrimiento de John Stearns en el Centroamérica, al decidido ridículo de los aerocasos del Auges de Piat en el suyo usaron para acelerar el estratosfera. La mirada del explorador es como el hallazgo de un tesoro, como con el caso de William Witts al excavar Machu Picchu o Charles Darwin al desembarcar en el Galápagos. Maravillas insólitas están a punto de revelarse ante ustedes. José Bax, 1743 y 1820, un gran barrera de coral y más allá. Bax fue un filósofo de la naturaleza por excelente del siglo XVIII, botánico y formación de aplicación de curiosidad insaciable de toda la raza de las ciencias. Lo mismo indagaba sobre los patrones climáticos de la Tierra del Fuego, como sobre la existencia de la Antártida, como sobre todo en lo que alta temperatura podría afectar a la composición de grasas de la ballena en las referentes del aceite de sus lámparas domésticas. Entre 1768 y 1771, su viaje con Joyce Cork al bordo del Embarboard le llevó al Pacífico Sur, pasando por Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia, y descubrió tantas especies botánicas nuevas y sus hallazgos todavía hoy se están analizando. También cartografía una vía de las costas australianas que recomendó después de como el lugar idóneo para la colonia penal conocida hoy como el nombre de Steinheim. Esa sensación inauguró la colonización de todos los continentes.
Más adelante, en la calidad de presidente de Royal Society, Burke llevó a ser toda una autoridad sobre la exploración en África y el Atlántico. Con su dominio en Sobo-Sakhalin, se convirtió en el punto de encuentro de los científicos a explorar británicos. El viaje por la costa de Australia, el Endeavour, fue el primer navío europeo que surcó las aguas del Gran Bretaña de Colar. Agosto de 1770, para nuestra satisfacción, por vez primera en 3 meses, pasamos un día sin avistar tierra. El mismo océano que anteriormente contemplaba el terror del día sin avisar y sin sacrificación, se reflejaba con claridad en la cara de todos los hombres. El capitán, temeroso de que nos alejáramos demasiado de la tierra, puso rumbo al oeste en busca de tierra, pero al caer la noche se encontraba de tal modo adentrando en el arrecife que pasó a ser discutible que pudiera sortearlo a cada bordado. Seguimos, sin embargo, con rumbo norte, y de noche se llegó a conclusión de que el navío era capaz de librar todos los corales de escollo que se avistara. La noche no fue muy grata. Todos los peligros que habían escapado resultaban pequeños en comparación con hechos y vernos precipitados contra el arrecife. Un arrecife con aquel es algo que apenas tiene noción de Europa, ni en el mundo, otra parte del mundo, salvo en este mar. Es un pared de roca de coral que asciende perpendicularmente del fondo insondable del océano hasta 3 o 5 metros de la superficie, aunque suele quedar al descubierto cuando baja la marea, las grandes olas o el océano. En encontrarse de pronto con esta resistencia, rompe terriblemente, alcanzando las alturas de las montañas. A las 3 en punto de la madrugada, amainó de pronto el viento, y eso no mejoró en absoluto nuestra situación. Creíamos que hallarnos en más de 4 o 5 leguas de arrecife, quizás menos, y marejadas desplazaba el navío rápidamente hacia él. Desde que fuimos conscientes del peligro, habíamos puesto todos los medios para bajar las lanchas, con la esperanza de remolcar el barco a remo, pero todavía no lo habíamos logrado. Seguíamos acercándonos y yo creía que podríamos conseguirlo antes de llegar a 40 metros de rompientes. Pero ese mismo mar que arrumbaba el navío se alzó en una ola sumamente alta, de modo que ya solo se esperaba del rompiente del valle, de la anchura de nuestra estela. Nuestra situación era realmente desesperante. Creo que nadie tenía esos momentos de menor esperanza. Una muerte rápida era
cuanto había esperar, pues la desventaja de los rompientes pronto habría trizas el navío. En ese instante crítico de ese momento terrible, cuando todas las ayudas parecieran inútiles para salvar nuestras miserables vidas, una leve raya de viento se levantó tan exigua como en cualquier otra escalmada, ni siquiera la habíamos notado. Sin embargo, la captamos con claridad y tuvimos que en el acto en- entorpecer nuestro avance. Desplazamos todas las velas en la dirección adecuada para aprovecharla y observamos que el barco desplazaba muy despacio en una dirección desganada respecto a los rompientes. El navío todavía se alejaba un poco, pero en ese menos de 10 nudos la brisa se desvió en una calma tan lisa como la antes. Se reconoce nuestra antigüedad. Arrojamos innumerables pedacitos de papel por ambas bordas para precisar si la lancha lograba desplazar el navío, pero no movía tampoco. Cada minuto del avance era motivado de dispuesta. La imaginable brisa nos hizo una segunda vista, aunque duró más o menos lo mismo que la primera vez, alejándonos quizás 100 metros del rompimiento. Seguíamos, no obstante, en las fases de la destrucción. Se divisó una brecha del arrecife a unos 200 metros de nosotros, de nuestra anchura apenas semejante a la del barco, y se decidió enfilar hacia ella en la medida que lo posible. Al otro lado no había ola, de modo que quizás pudiéramos salvar nuestras vidas. La única duda era si lográbamos llegar al navío hasta allí, pero la brisa nos visitó por tercera vez y nos empujó hacia el otro punto, deseando ese amargo el miedo a la muerte. Las perspectivas que teníamos ahorita de salvar la vida, aunque en cuenta de todo lo que habíamos hecho, me aligeró el corazón y supongo de todas tuvieron la misma sensación. Hacia las 4 exclamó: felices que hallamos en los mismos bajíos de los que 2 días antes nos habíamos sentido tan feliz de habernos librados, que poco entonces los hombres, lo que es para que ellos realmente ventajoso. 2 días antes nuestras máximas aspiraciones tuvieron coronación de librarnos del arrecife, y ese día volvimos a ser felices para vernos a punto de alcanzarlos. Sobre los aborígenes. Así vive esta, podría decirlo, felices personas, contentas con muy poco, aunque con casi nada, alejadas de todas las ansiedades de asedian de los ricos, e incluso de todo lo que los europeos llamamos necesidades elementales, ansiedades impuestas tal vez por la provincia del contrarrestar los placeres de conlleva la posesión de aquello que se debe de tener y que aumenta la consecuenciamente con un aumento de la riqueza, manteniendo el cierre medida de equilibrio de la felicidad entre el rico y pobres.
En ello se aprecia que exigua son las necesidades realmente de las naturalezas humanas, que los europeos hemos concretamente hasta un extremo que sin duda resultaría es increíble de estas personas. Así llegará a conocer y nos dejaremos de incrementarlos en las medidas en las que interviene nuestro flujo y haller riquezas para adquirirlos, y de que pronto estos lujos dependerán de nuestras necesidades, de que equivoquen y de la evidenciando por el uso universal de licores, tabaco, esencia de té, etcétera. En este caso, también la providencia reconoce asumir el papel de un nivelador, esforzarse por tener todos rangos en un estado semejante de las necesidades y consecuentemente de pobreza real. Los grandes y magníficos necesitan tanto que incluso más de lo que la clase de la medida, y en esto a su vez se confinan en aquel punto de encima de cualquiera, ya que sabe cómo desear, pues que sabe la ciencia cierta de esta cabe disfrutar allí. James Cook, viaje épico por los mares del sur. Cook fue uno de los grandes marineros del siglo XVIII. En el transcurso de 4 viajes marcaron una época de uno de ellos con Joseph Bach, circunnavegó y Antártida, cartografía en el Pacífico Sur, Nueva Zelanda, la costa del este de Australia, y provocó fortuna en el paso del noreste. Gozó de las ayudas del primer cronómetro de la historia, que la permitió precisar la longitud, el santo grial de la navegación, y también de los beneficios de dietas innovadoras, abundantes de frutas y verduras, y mantiene la raza del escorbuto, y tanto le permitió estancias en la altura del mar más alto de prolongadas de las que sus predecesores. Su trayectoria terminó en 1779, cuando él mandó a los barcos llamados Resolution y Discovery. Se convirtió en un primer europeo que desembarcó en el Hawái por desaparición de su llegada. Coincidió con la celebración de un gran ritual de la festividad y confundida con un dios. Fue apaleado hasta morir. Los exploradores de todas las naciones han encontrado un respeto reverencial por todos sus logros. En Gran Bretaña, donde se convirtió en un semidios, se publicó pagó precios disparados por más de mínimo recuerdo de su persona. Con informó alarmando que los amoríos eran propensos a la cabalidad. El 21 de febrero, a partir del mismo propio observaciones de las informaciones de Tiaroga y de otros, los neozelandeses debieron vivir en sujetos en una precisión perpetua de que uno de los destruyan, y los otros son pocas las tribus que no han sufrido agresiones por parte de otra, por lo cual se hallan en continuo y acecho, deseosas de vengarse, y sin posible de la idea de una nueva comida, si sea una incitación deseable.
En todo lo que emplea para acudir a estos terribles planes consiste en entender una emboscada nocturna y otro grupo, y así encontrando desguarnecido y cree que la rara vez del caso matan a una por otra las almas que se encuentran, sin perdonar ni siquiera a las mujeres y a niños. Entonces se dan un festín de nuevos sitios, o bien se llevan a todos los muertos que pueden y los devoran en su casa, con actos de horrible brutalidad que no podría relatar aquí. Son descubrimientos antes de poder llevar a la práctica su plan. Por lo general devuelve a escabullirse, aunque a la vez sus enemigos los persiguen y atacan. Ni dan ni aceptan muerte ni toman prisioneros. De todo lo que vencidos solo pueden salvarse si se dan a la fuga. Este sistema de guarrear los tiene continuamente en guardia, de manera que casi nunca se muestran uno neozelandés de que nuestros días y noches de vigilancia no hay nombre y que tenga razones tan poderosas para ello, ya que tiene que preservar cuerpos y alma. Puestos nos encuentran que el alma del hombre que cae en las manos del enemigo, cuya carne devora antes van al infierno y descienden al fuego eterno, mientras que el alma de quien asesina este va por cuyo cuerpo se rescata, van al cielo y ascienden de la morada de los dioses. Pregunté si se comen la carne de los amigos que hayan muerto por manos del enemigo, cuyo cuerpo hayan rescatado o no hayan caído por sus manos. Pareció que les sorprendiera la pregunta, y si respondieron que no, como si esa mera idea les pareciera aberrante. A los muertos les entierran, pero en cuanto a los enemigos, si tienen más de los que se pueden comer, los tiran al mar. Charles Clance, primer lugarteniente del navío del Cod, presionado por los habitantes de Nueva Zelanda. Son gentes de color caoba oscuro, de rasgos bien trazados, cabeza lanuda y cuerpo bien formado, de medida estatura. Los rasgos del hombre y la mujer son excepcionalmente hermosos y dependen del largo de los cualquiera del pueblo de cabeza lanuda, con lo que nos hayamos tomado a la vez de su benevolencia. Solo los sobrepasa su afán de hallar la ocasión de ejercerla, ya que se muestran totalmente decepcionados en nuestros y encuentren alguna manera de mostrarse agradables y serviciales, cuando hay que aprovechar la tala o tres si ahí les interrumpe. En estos menesteres parece molesto, por no haber sido desdevirse el máximo en el mundo para poner que somos los primeros europeos a los que han visto nunca.
y así confianzas limitadas en el puesto de nosotros. Yo creo que dice en favor de la honestidad y de la natural hondad del corazón, la vestimenta de nuestro en favor y de la honestidad en su naturaleza honda del corazón, la vestimenta en nuestros amigos en un tanto singular. Cuando los encontramos iban desnudos del todo, salvo el pene, en el que vuelve a las hojas, y cuando uno de los les dé a ellos algún modo ostengan, la aplican de inmediato, ensalbansean aparte y les mismos de cualquier prenda de vestir que le den un modo u otro. No pueden aplicar la decoración en esas partes predilectas. El día de uno de ellos una medida y liberamente se la puso ahí. Cuando les obsequiere una medalla, de la colgó ahí e inmediatamente dicho de las épocas palabras, mientras sus partes nobles estén decoradas y cuidadas, son perfectamente felices y totalmente indiferentes acerca del estado del resto del cuerpo. El atuendo de las mujeres consta de una larga cordel del cual penden el torso del cáñamos y así un plamo de largo, por lo general teñido de negro, con los que se mueven 4 o 5 veces poniéndose uno sobre el otro, lo cual oculta perfectamente todo lo que desea ocultar, también o mejorar todas las enaguas, además que hayan visto llegar a una mujer en toda mi vida. David Sangüe, cirujano y a bordo del Discovery, dejó constancia de las consecuencias de la muerte de Coat en Hawái. Sábado 20 de febrero, entre las 10 y las 11 vimos a un sinfín de gente bajando de los cerros de una suerte y procesión, de todos ellos provisto una o dos cañas azúcar, que apartaban a hombres y a todos tantos frutos de los árboles del pan, raíces y taron del plasma en las manos, dos tamborileros que se acompañaban y se encontraban en la playa junto a la bandera blanca, antes la cual posicionaron los indios sobre las ofrendas antes de retirarse, llegando entonces otro grupo a la playa en el mismo orden, disposición sus presentes sobre lo que demás, y se retiró. Otra bandera con un hombre sentado en su piel ondeando en los círculos distintos en la playa. Al poco tiempo vimos que Eapo, con su capaz emplumado de pie de una roca, e indicándonos mediante gestos que tomáramos la lancha para llegar a la orilla, y a lo cual el capitán Klenke acudió a los acompañados por el primer teniente en cutter de mayor eslora. No desembarcó, ya que en Europa llegó hasta ellos junto con de buena hora, y les fue enterrado un gran bulto cubierto con el capote negro y emplumado, que teniendo
Los, los restos del capitán Quall decentemente envueltos en una gran cantidad de tela buena y nuevos obsequios que se les hicieron a bordo del Discovery. Les regalaron una espléndida capaz de nueva y de fieltro toda la roja, con los bordes verdes, y por parte del procedimiento abrir el bulto envuelto en el camarote de la Resolución. En el hallazgo los siguientes huesos con algo de carne adherida al parecer había sido quemado, y los músculos, las pantorrillas unidos, aún que los de los pies, ambos brazos y en las manos separadas del cráneo. Horror de todos los huesos que tomaban la cara, y con el cuero cabelludo arrastrado, aunque también se encontraba dentro del envoltorio en el cabello cortado. Ambas manos entrenar unidas a la piel de los antebrazos. Se notaba que las manos no había quedado, ya que estaban salados con varios cortes abiertos de ellas, para que la sala penetrase, aunque no vimos duda, aparentemente satisfechos con respecto a las manos, ya que todos conocían los diferentes por la larga cicatriz que separaba por espacios de un centímetro de pulgas del dedo índice de la oreja. Estaban adheridas al cuero cabelludo, que tenían un corto en las pulgadas, más o menos causadas probablemente por el primer golpe que recibió con el estaca, aunque el cráneo no estaba fracturado, de modo que probablemente el que golpeó no fue moral. En esas condiciones estuvieron condenados a ver el despojo aquellos para quienes el capitán Cole había sido uno de los padres, que hubieran grandes calidades veneradas hasta el punto de la adoración y de la manera que aún posible descubrir, y sentimientos de que tuvieron.